Hay un sonido que hace el metal justo antes de rendirse. Es un gemido largo, agudo, como si el alma de la máquina se estuviera quebrando por dentro. Yo conocía cada ruido de mi tractor, cada tos del motor, cada chirrido de la transmisión. Era una extensión de mis propios brazos. Pero ese sonido, ese nunca lo había oído. Fue el sonido de mi orgullo partiéndose en dos. El mundo, de repente, se inclinó. No es una forma de hablar, te lo juro. El horizonte, esa línea perfecta que yo conocía de memoria, se puso en vertical. Por un instante que se sintió como una vida entera, solo vi estrellas y barro girando en una danza absurda. Sentí ese vacío en el estómago, el mismo que tienes de niño en un columpio cuando vas demasiado alto, pero multiplicado por 1000. Todo pasó a cámara lenta, el rugido del motor ahogándose en un gorgoteo final, el crujido de las chapas al doblarse como si fueran de papel. Mis manos, que siempre habían sido mi ancla, se soltaron del volante y por un segundo flotaron delante de mí, inútiles, pálidas bajo la luz de la luna. Pero lo que vino después, ni en la peor de mis pesadillas. Luego, el golpe, seco, brutal, un impacto que me sacudió hasta el último hueso y me robó el aire de los pulmones. No hubo tiempo para pensar, ni para rezar, ni para nada. Solo el peso del mundo entero cayendo sobre mí, aplastándome contra la tierra que tanto creía conocer. El fin. Cuando el estruendo se detuvo, hubo un silencio terrible. Un silencio lleno de dolor. Un dolor que no era de este mundo, te lo aseguro. Empezó en mi pecho, como una brasa al rojo vivo, y se extendió por mis piernas, quemando, rompiendo. El hierro frío del motor se clavaba en mi costado, y el volante me aprisionaba la garganta. Estaba atrapado. El olor a tierra mojada, ese aroma que para mí siempre fue sinónimo de vida y de trabajo, ahora olía a tumba. Se mezclaba con el hedor metálico y dulzón del gasoil que goteaba cerca de mi cara. Intenté mover un brazo, una pierna, lo que fuera. Nada. Mi cuerpo era una marioneta con los hilos cortados. Quise gritar. Quise llamar a María, que su nombre fuera lo último que saliera de mi boca. Pero de mi garganta solo salió un susurro ahogado, un burbujeo de sangre y aire. Mis manos, las que habían levantado muros y arado hectáreas, las que yo creía todopoderosas, ahora yacían inertes en el barro. Supe que me moría, así de simple, sin dramas, sin una luz al final del túnel, solo la certeza fría y pesada de que mi tiempo se había acabado. La tierra esa que yo creía dominar con la fuerza de mi sudor me estaba reclamando, y yo no podía hacer absolutamente nada para evitarlo. De acuerdo, A2. Aquí tienes el bloque narrativo El mundo de antes, continuando desde el contexto de la premisa y siguiendo todas tus reglas y metas. Mi vida antes de ese golpe era un camino recto, un surco perfecto en la tierra, hecho por mí y para mí. No había curvas, no había sorpresas, y a mí me gustaba así. Me sentía seguro, ¿sabes? Como si el mundo entero fuera un campo y yo el único que sabía manejar el arado. Cada mañana era una copia de la anterior. El primer rayo de sol se colaba por la rendija de la persiana y me daba justo en la cara. No necesitaba despertador. El cuerpo ya sabía. El olor a café que María preparaba en la cocina era mi primera certeza del día. La segunda, el tacto áspero de mis manos al coger la taza de loza. Mis manos, para mí, lo eran todo. Eran mi currículum, mi documento de identidad y mi libro de oraciones. Estaban agrietadas, llenas de callos que contaban la historia de cada cosecha, de cada motor reparado, de cada piedra apartada del camino. Cuando María volvía de misa los domingos, con las manos suaves y limpias, yo la miraba y le enseñaba las mías. Esto es lo real, María, le decía, esto es lo que nos da de comer. Ella nunca se enfadaba. Solo me miraba con una especie de pena dulce. No sé cómo explicarlo. Hay cosas, cariño, que no se pueden sujetar, por muy fuertes que sean tus manos. Y yo me reía, una risa seca, de garganta. Para mí, si no podías sujetarlo es que no existía. Simple. Pero la vida, ya sabes, tiene una forma muy suya de recordarte que no controlas nada. Mi rutina era mi armadura. Después del café, me ponía la misma ropa de trabajo de siempre, olía a campo y a sudor. Salía al porche y respiraba hondo. Ese olor a tierra húmeda por el rocío de la mañana
Era mi combustible. Miraba mis hectáreas extendiéndose hasta donde se perdía la vista y sentía un orgullo que me llenaba el pecho. Todo aquello era mío. Me lo había ganado yo gota a gota, esfuerzo a esfuerzo. María salía detrás de mí. Se santiguaba mirando al cielo y decía algo en voz baja. Una oración, supongo. Yo, en cambio, miraba al suelo. Comprobaba la humedad de la tierra con la punta de la bota. Eso sí que me decía si el día iba a ser bueno o no. El cielo era para los poetas y los curas. El suelo era para los hombres de verdad. El tractor era una extensión de mi cuerpo. Conocía su sonido, cada vibración, cada quejido del motor. Pasaba horas subido en él, trazando líneas en la tierra, sembrando, recogiendo. Era un trabajo duro, agotador, pero me daba una paz que no he vuelto a sentir, la paz del control absoluto. Yo decidía cuándo se sembraba, cuándo se regaba, cuándo se recogía. Yo era el principio y el fin de todo lo que crecía en mi tierra. Y sin embargo, había algo en la mirada de María que a veces me hacía dudar por un segundo. Solo un segundo. Recuerdo las comidas. Llegaba a casa cubierto de polvo, con un hambre de lobo. María siempre tenía un plato caliente en la mesa. Comíamos en silencio casi siempre. Un silencio cómodo, de los que no necesitan palabras. Ella sabía que mi cabeza seguía allí fuera, en el campo, calculando, planificando. Yo le daba las gracias por la comida, pero en mi interior el mérito se lo daba a mi esfuerzo. Esa comida venía de mi sudor. Por las tardes, si el trabajo me lo permitía, me dedicaba a las máquinas. El olor a grasa y a gasoil era mi incienso. Limpiar un filtro, apretar una tuerca, me tranquilizaba. Era tangible. Podía ver el resultado de mi trabajo al instante, un motor que antes tosía y que ahora rugía con fuerza. Eso era un milagro para mí, el único milagro en el que creía. Los vecinos a veces se juntaban para rezar por lluvia. Yo los miraba desde lejos y negaba con la cabeza. Rezar. Yo había invertido en un sistema de riego, había cavado pozos, no dejaba nada al azar. La fe era la excusa de los que no trabajaban lo suficiente. O al menos eso es lo que yo me repetía hasta creérmelo. Lo que nunca imaginé es que esa misma tierra que yo moldeaba a mi antojo tenía sus propios planes. La vida era buena, simple, pero buena. Teníamos lo que necesitábamos. Una casa sólida, comida en la mesa y salud. Para mí la ecuación era perfecta. Trabajo duro igual a recompensa. No había más variables. No había espacio para la suerte, ni para la fe, ni para nada que no pudiera ver o tocar. Me sentía invencible, te lo juro, un rey en mi pequeño reino de tierra y hierro. Esa mañana de octubre empezó como todas las demás. El mismo sol, el mismo café, el mismo beso rápido a María en la frente antes de salir. Ten cuidado, que el cielo se está poniendo feo, me dijo ella, señalando unas nubes oscuras que se amontonaban en el horizonte. La tierra no espera, mujer, le contesté. Era mi frase de siempre, mi mantra. Me subí al tractor y arranqué. El motor sonó perfecto, como siempre, fuerte, fiable, como yo. Me dirigí a la loma del fondo, la parte más difícil, la que siempre dejaba para el final como un desafío personal. No sabía que esa era la última mañana de mi vida, tal y como la conocía. No sabía que ese día todo iba a girar, literalmente, en mi contra. El aire se volvió denso, pesado. Se podía oler la lluvia antes de que cayera. Ese olor a tierra mojada, a ozono, me encantaba. Era el olor de la vida, el olor del trabajo. El motor del tractor rugía con un esfuerzo que yo entendía perfectamente. Era un sonido familiar, un diálogo entre el hombre y la máquina. Cada pistón, cada engranaje trabajaba para mí, para mi voluntad. La loma se empinaba y yo forzaba un poco más la marcha. Sentía la vibración en el asiento, en mis manos sobre el volante. Todo bajo control. Las primeras gotas empezaron a caer, grandes, pesadas, como monedas lanzadas desde el cielo. Se estrellaban contra el capó metálico con un sonido hueco. No me vas a ganar, pensé, hablando con la tormenta. Sonreí. Era yo, contra el mundo, y siempre ganaba yo. El suelo empezaba a oscurecerse, a volverse resbaladizo. Lo conocía como la palma de mi mano. Cada bache, cada piedra. No había peligro. El peligro era para otros, para los que dudaban. Y entonces lo sentí. Fue un pequeño desliz.
casi imperceptible. Una de las ruedas traseras, la derecha, patinó sobre una roca lisa y húmeda que la lluvia acababa de destapar. Un segundo, menos de un segundo, pero fue suficiente. El tractor se desvió bruscamente, solo unos centímetros, pero en una pendiente como aquella, unos centímetros son un abismo. Corregí con el volante, con la fuerza de mis brazos, los mismos brazos que habían levantado sacos y movido rocas. Pero esta vez no respondieron. O mejor dicho, la máquina ya no me obedecía. Pero lo más extraño todavía no había pasado. El peso de la máquina se venció. El centro de gravedad, esa línea invisible que lo mantenía todo en equilibrio, se rompió. Noté un vacío en el estómago, como cuando caes desde muy alto en un sueño. El rugido del motor cambió, se convirtió en un grito agónico, ahogado. El horizonte, mi horizonte, el de mis campos, se inclinó de una forma imposible. El cielo y la tierra cambiaron de lugar. Te juro que por un instante vi las nubes por debajo de mis pies. Todo se volvió una sinfonía del caos. El chirrido del metal retorciéndose, el estallido del cristal de la cabina, el golpe sordo y húmedo de la máquina impactando contra el suelo. Y mi propio grito, un grito que se quedó atrapado en mi garganta, ahogado por la sorpresa y el terror. No tuve tiempo de pensar, ni de rezar, ni de nada. Solo fui un muñeco de trapo dentro de una caja de hierro que daba vueltas. El golpe final fue seco, brutal. Un dolor blanco y cegador me explotó en el pecho, en las piernas, en todas partes a la vez. El mundo dejó de girar y se convirtió en una presión insoportable. Silencio, un silencio que zumbaba en mis oídos. Abrí los ojos, o creí que los abría. Estaba boca abajo, o de lado, no lo sabía. El olor a gasoil era tan fuerte que me quemaba la nariz, y el olor a tierra mojada. Mi tierra, la tenía metida en la boca, en los ojos. Intenté moverme. Nada. Era como si mi cerebro enviara órdenes a un cuerpo que ya no le pertenecía. Mis piernas, no las sentía, solo un dolor lejano, sordo, como un eco. Pero el pecho... ¡ay! El pecho. El volante se me había clavado en las costillas. Cada vez que intentaba tomar aire, 1000 agujas al rojo vivo me atravesaban los pulmones. El peso del tractor me aplastaba contra el barro. Fue entonces cuando lo comprendí. No iba a salir de allí. El pánico es una cosa curiosa. Primero es un grito, una lucha desesperada. Intenté empujar el metal con mis manos, mis herramientas, mi fe, pero eran inútiles. La sangre que resbalaba por ellas las hacía patinar contra el acero frío y deformado. Estaba atrapado. La máquina que yo dominaba, la que era una extensión de mi voluntad, era ahora mi ataúd, mi tumba. Y cuando crees que no puedes sentir más miedo, te equivocas. Siempre hay un escalón más abajo. Empecé a sentir un frío que no era de la lluvia, un frío que nacía dentro, en el centro de mi ser, y se expandía hacia afuera. La vida se me escapaba. Podía sentirla, te lo juro. Era como un hilo de agua tibia que se vertía en la tierra fría. El sonido de mi propio corazón se fue haciendo más lento, más pesado. Pum, pum. Cada latido era un esfuerzo titánico. Miré a través de un trozo roto del parabrisas. Veía mi campo, mi sembrado, las espigas dobladas por la lluvia, todo por lo que había luchado. Y yo me estaba muriendo ahogado en ello, aplastado por mi propio orgullo de metal. Quise gritarle a María, pedirle perdón por no haberla escuchado. Pero de mi boca solo salió un gorgoteo, una mezcla de aire y sangre que sabía a derrota. El dolor empezó a desaparecer. Se fue convirtiendo en una extraña indiferencia. Los bordes de mi visión se oscurecieron, como si alguien estuviera apagando las luces del mundo una por una. El sonido de la lluvia se convirtió en un susurro lejano. El olor a gasoil se desvaneció. Solo quedaba la oscuridad y el peso de la tierra sobre mí. El último pensamiento que tuve no fue para mi mujer, ni para mi vida. Fue una constatación simple, terrible. La tierra a la que yo creía dominar me estaba reclamando, me estaba devorando. Era su turno de ganar. Y entonces el silencio lo llenó todo, de acuerdo a Gente A2. Continuando la narrativa desde el punto exacto, aquí está el roteiro bruto. Para el bloque 4-7, el silencio y la presencia. Y entonces el silencio lo llenó todo. No era el silencio del campo por la noche,
ese que está lleno de grillos y del susurro del viento. No, esto era otra cosa. Un silencio absoluto, denso, como si me hubieran metido en una caja forrada de terciopelo negro. Un silencio que se podía tocar. Lo más extraño es que no me asustó. El dolor se había ido. El peso del tractor, el frío del barro, la sangre en mi boca, todo desapareció. Dejé de sentir mi cuerpo. Te juro que es la verdad. No tenía manos, ni piernas, ni pecho. No sé cómo explicarlo. Era solo conciencia, un punto de vista flotando en la nada. No había arriba ni abajo, no había tiempo. Podrían haber pasado 5 segundos o 500 años, y para mí habría sido exactamente lo mismo. Una calma total. Creí que eso era la muerte, el final, el apagón definitivo del que tanto me había reído. Y por un momento pensé, pues no está tan mal. No había juicio, ni cielo, ni infierno. Solo paz. Una paz vacía, pero paz al fin y al cabo. Pero lo que yo creía el final en realidad era solo el principio de algo que me rompería por dentro. Poco a poco, esa oscuridad total empezó a cambiar. No es que apareciera una luz, es que la propia negrura empezó a tener forma, como cuando tus ojos se acostumbran a una habitación a oscuras y empiezas a distinguir los muebles. Así, pero a una escala que no puedo describir, y lo que vi me heló la sangre, aunque ya no tenía sangre que se pudiera helar. Era mi campo. Estaba viendo mi campo, pero no desde el suelo, aplastado bajo el tractor. Lo veía desde arriba, como un pájaro. Veía la loma, el camino, el tractor volcado como un escarabajo panza arriba. Veía la lluvia cayendo, suavemente ahora, sobre las espigas doradas. Era la imagen más hermosa y más terrible que había visto en mi vida. Me sentí completamente separado de todo aquello. Veía mi propio cuerpo allí abajo, una masa inmóvil y rota atrapada bajo el hierro. Y no sentí pena ni miedo, solo una distancia infinita, como si estuviera viendo la vida de un desconocido en una película. Un hombre muy tonto que se había creído el dueño de todo y había acabado devorado por su propio reino. Y mientras observaba esa escena, esa tragedia silenciosa, algo cambió en el paisaje. Allí, al final del sembrado, junto a la linde de los viejos robles, apareció una figura. Estaba simplemente ahí. No la vi llegar, no salió de ninguna parte. En un instante no estaba, y al siguiente, sí, recortada contra el cielo oscuro de la tormenta que amainaba. No podía distinguir si era un hombre o una mujer. Era solo una silueta, una presencia alta y quieta. No se movía, solo estaba de pie, observando mi campo, o quizás me observaba a mí, a esa conciencia que flotaba sin rumbo. Sentí su atención, te lo juro. Fue como sentir el calor del sol en la piel, pero sin tener piel, una calidez que me envolvía por completo. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Después de lo que pareció una eternidad, esa figura empezó a caminar. Se movía hacia mí, o más bien hacia el tractor volcado. Caminaba despacio, con una calma que no era de este mundo. El campo estaba embarrado, anegado por la lluvia. Mis botas se habrían hundido hasta los tobillos, pero esa figura no se hundía. Caminaba sobre la tierra mojada, sobre mi cosecha, y no dejaba ni una sola huella. Las espigas, en lugar de romperse a su paso, se apartaban suavemente, como si le hicieran una reverencia, y volvían a su sitio en cuanto pasaba. Ni un solo tallo quebrado, ni una sola gota de barro en lo que parecían sus pies. Ver aquello fue como si todas las leyes que yo conocía, las de la física, las del peso, las del sudor y el esfuerzo, se hubieran hecho añicos en un instante. Mi mente, la mente de un hombre práctico, intentaba buscarle una explicación, un espejismo, una alucinación por la falta de oxígeno. Pero dentro de mí, en ese lugar donde ya no había cuerpo ni cerebro, sabía que lo que estaba viendo era real, más real que el tractor que me había matado. A medida que se acercaba, el miedo que había empezado a nacer en mí se disolvió, se transformó en una sensación de asombro, de ser un niño muy pequeño que ve algo por primera vez. No había amenaza en su andar, solo una autoridad tranquila, una certeza absoluta. Se detuvo a pocos metros del amasijo de hierros donde yo yacía. No podía verle la cara, era como si estuviera hecha de sombra y de luz al mismo tiempo, pero sentí su mirada sobre mí, una mirada que no juzgaba, simplemente veía
Veía toda mi vida, mis manos callosas, mi orgullo, mi desprecio por todo lo que no podía tocar. Lo vio todo en un segundo, y entonces, sin mover los labios, sin que el aire transportara ningún sonido, oí una voz. No la oí con los oídos, la sentí. Nació directamente en el centro de mi ser. Una voz que no era ni masculina ni femenina. Era una voz que era como el trueno y como el susurro de las hojas al mismo tiempo. Una verdad que se instaló dentro de mí, tan clara y tan sólida como una roca. Y esa voz dijo una sola frase. Tú has cultivado la tierra, pero he sido yo quien ha hecho llover. Esa frase, esa simple frase lo cambió todo. No fue un reproche, no fue una acusación, fue la verdad. Una verdad tan pura y tan evidente que me derrumbó por dentro. Toda mi vida, todo mi esfuerzo, todo mi orgullo, se desmoronó. Mis manos podían arar, sembrar, cosechar, pero no podían hacer que cayera una sola gota de agua del cielo. Nunca se me había ocurrido. Me había sentido un creador cuando no era más que un jardinero. En ese instante, bajo esa presencia, me sentí increíblemente pequeño y extrañamente me sentí liberado. El peso de tener que controlarlo todo, de ser el único responsable, se me cayó de los hombros. No sé qué más pasó. La figura no se fue. Simplemente, la escena entera empezó a desvanecerse, como la tinta que se diluye en el agua. La imagen de mi campo, del tractor, de la figura, todo se volvió borroso, perdiendo color y forma. La oscuridad profunda y silenciosa empezó a volver, pero esta vez era diferente. Ya no estaba vacía, estaba llena de lluvia. Lo primero que recuerdo no fue una luz, no fue un túnel ni nada de eso que cuentan, fue un sonido. El sonido de la lluvia se fue convirtiendo poco a poco en un pitido, agudo, constante, insistente, un pitido que me taladraba la cabeza. Luego llegó el olor, un olor limpio, a desinfectante, un olor que no pertenecía a mi mundo, que era todo tierra, gasoil y sudor. Abrí los ojos, o lo intenté. Los párpados me pesaban como si fueran de plomo. Lo primero que vi fue el blanco, un techo blanco, liso, infinito. Me dolía todo, cada músculo, cada hueso. Gritaba, sentía un peso enorme en el pecho, como si el tractor siguiera encima de mí. Y en la pierna derecha sentía un fuego helado, un dolor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Te juro que era un dolor que tenía vida propia. Entonces noté una presión en mi mano izquierda, cálida, suave. Giré la cabeza y el movimiento fue una tortura. Y la vi. Era María. Estaba sentada en una silla a mi lado, con la cabeza apoyada en la cama, dormida. Su mano sostenía la mía. Tenía ojeras profundas, el pelo revuelto. Parecía que había envejecido 10 años en una noche. Al sentir mi movimiento, se despertó de golpe. Sus ojos se abrieron como platos y se encontraron con los míos. No dijo nada, solo se le llenaron de lágrimas. Se llevó mi mano a la cara y la besó. Una y otra vez mientras sus lágrimas me mojaban los nudillos. Yo intenté hablar, preguntar dónde estaba, qué había pasado, pero de mi garganta solo salió un carraspeo seco, como de tierra vieja. Ella pareció entenderme. «Estás en el hospital, mi amor», me susurró. «Estás vivo». Y se echó a llorar de una manera que se me rompió lo poco que me quedaba entero por dentro. Pero lo más extraño todavía, no me lo habían contado. Los días siguientes fueron una niebla de dolor y de caras borrosas. Médicos, enfermeras. Me hablaban con palabras que no entendía del todo. Politraumatismo severo, múltiples fracturas costales, fémur destrozado. Me operaron 2 veces. Me metieron hierros en la pierna. Un día, el médico jefe, un hombre serio con gafas, se paró al pie de mi cama y me miró por encima de sus apuntes. «Mire», me dijo, con una voz que no dejaba lugar a dudas, «científicamente, usted no debería estar aquí. La presión que soportó, la pérdida de sangre, las horas que pasó a la intemperie. Estadísticamente era imposible sobrevivir. No me pregunte cómo lo hizo porque no tengo una respuesta». Se encogió de hombros, casi molesto por no poder meter mi caso en una de sus casillas. Para él, yo era una ecuación que daba un resultado incorrecto. Fue María quien me contó el resto, a trozos en las largas tardes en las que el sol entraba por la ventana de la habitación. Me contó que esa noche, cuando vio que no volvía y que la tormenta se desataba,
Sintió un pánico helado. No, era lógico. Yo me había quedado 1000 noches a trabajar, pero ella dijo que esta vez fue diferente. Fue como si algo me gritara por dentro que tenía que ir a buscarte. Salió en plena tormenta, con el agua cayendo a cántaros. El camino era un barrizal. Llegó hasta donde pudo con el coche y luego siguió a pie gritando mi nombre. El viento se llevaba sus gritos. Desesperada, volvió a casa y llamó a Juan, nuestro vecino más cercano. Los dos, con linternas, volvieron a salir. Me buscaron durante horas. La historia de cómo me encontraron era la que no encajaba en ninguna parte. Juan vino a verme una semana después. Es un hombre tan grande, tan bruto como yo, de pocas palabras. Se sentó incómodo en la silla. Me dio la mano con cuidado, como si yo fuera de cristal. «Me alegro de verte, compadre», dijo, y le costaba mirarme a los ojos. Estuvo un rato hablando del tiempo, de la cosecha, de tonterías, pero yo sabía que había algo más. «Juan», le dije, con la voz todavía rota, «cuéntamelo, cuéntame cómo fue». Él suspiró, se pasó la mano por la nuca. «Fue la cosa más rara que he visto en mi vida, te lo juro», empezó. Estaba cayendo el diluvio universal. No se veía a 2 metros. El campo estaba inundado. Seguimos las marcas del tractor hasta la loma. Y entonces lo vimos. Hizo una pausa, como buscando las palabras. El tractor estaba volcado, hecho un amasijo de hierros. Estabas tú debajo, atrapado. Pero lo raro, lo que no le he contado ni al cura, es que, justo en ese trozo de tierra, en un círculo de unos 10 metros a tu alrededor, el suelo estaba casi seco. Lo miré sin entender. «Sí, hombre», insistió, inclinándose hacia adelante. «Llovía a mares en todas partes. Nos estábamos calando hasta los huesos. Pero justo ahí donde estabas tú, caía una llovizna fina, casi nada. Las espigas de alrededor estaban erguidas, no aplastadas por el agua como el resto del campo. Era como si un paraguas invisible hubiera estado encima de ti todo el tiempo. Me quedé helado. Mi mente volvió a esa figura, a su calma, a su paseo sobre mis cultivos sin romper un solo tallo, a esa voz. Tú has cultivado la tierra, pero he sido yo quien ha hecho llover». Juan debió ver la cara que puse, porque se encogió de hombros y dijo, «Bah, serían cosas del viento, remolinos o qué sé yo. Lo importante es que te encontramos». Pero yo sabía que no había sido el viento. Él me había dado, sin saberlo, la pieza que me faltaba, la prueba física de que yo no me había vuelto loco allí abajo, aplastado y moribundo. La recuperación fue un infierno. Aprender a ponerme de pie de nuevo, con aquellos hierros dentro de mí. Cada paso era una victoria y una agonía. Los fisioterapeutas me decían que mi fuerza de voluntad era increíble. Yo no decía nada, pero sabía que no era fuerza de voluntad. Era otra cosa. Durante esos meses no le conté a nadie lo que vi. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo poner en palabras algo que era más grande que las propias palabras? Me lo guardé, para mí, como un secreto incandescente. Pasaba horas mirando por la ventana del hospital. Veía la ciudad, los coches, la gente que corría de un lado para otro, y me sentía como un extranjero. Mi mundo ya no estaba hecho solo de lo que se podía tocar y medir. A veces llovía, y yo me quedaba quieto mirando las gotas golpear el cristal. Ya no veía solo agua, veía un regalo, un misterio, y en mi cabeza, una y otra vez, resonaba aquella frase, la frase que me había desmontado para volver a Mintosmael, construirme de una forma completamente nueva. El día que me dieron el alta, María me ayudó a vestirme. Mis manos, antes tan fuertes, temblaban al abrochar los botones de la camisa. Cuando salimos al aire libre, el sol me dio en la cara. Respiré hondo. El aire olía a asfalto y a contaminación, pero para mí era el aire de la vida. María me sonrió, con esa sonrisa suya que ahora me parecía un milagro. «Vamos a casa», dijo, y yo supe que volvía al mismo lugar, pero ya no era el mismo hombre. El camino a casa fue en silencio. No un silencio incómodo, sino uno lleno, pesado de todo lo que no se decía. María conducía con un cuidado que nunca le había visto, como si yo estuviera hecho de cristal. Y, en cierto modo, lo estaba. Miraba por la ventanilla los campos que pasaban, los mismos que había visto miles de veces, pero era como si los viera por primera vez. Veía el color de la tierra, la forma en que el viento mecía la hierba, detalles en los que nunca me había fijado. Cuando vi la casa,
A lo lejos, el corazón me dio un vuelco. Era mi casa la que levanté con estas manos, pero sentí una punzada de extrañeza, como si volviera a un lugar que ya no me pertenecía del todo, o como si el que volvía no fuera yo mismo. Al bajar del coche, el dolor en la pierna me recordó de golpe mi nueva realidad. Cada paso era un esfuerzo consciente, un diálogo con mi propio cuerpo roto. Me apoyé en el bastón que ahora era parte de mí. Lo primero que quise hacer, antes incluso de entrar en casa, fue pisar mi tierra. Me desvié del camino de baldosas y puse el pie en el campo. Sentí la tierra blanda bajo mi bota. Me agaché con dificultad, con un gemido que no pude reprimir, y cogí un puñado. La apreté. Era la misma tierra de siempre, olía a lo mismo, se sentía igual. Pero para mí te juro que era diferente. Ya no era una posesión, no sé cómo explicarlo, era un préstamo, un regalo. Pero la prueba más difícil todavía estaba por llegar. Los primeros días fueron lentos, como una neblina. Me sentaba en el porche durante horas, simplemente mirando la loma donde el tractor me había aplastado. No sentía miedo, sino una especie de asombro reverencial. Aquel había sido el escenario de mi final y de mi principio. María me traía café y se sentaba a mi lado en silencio. A veces me ponía una mano en el hombro y ese simple contacto era suficiente. Entendía, sin que yo dijera nada, que necesitaba ese espacio, ese tiempo para encajar las piezas de mi nueva vida. Mi rutina cambió en 1990, cosas que nadie notaría. Antes, mi primer pensamiento al despertar era para el trabajo, para la lista de tareas, para lo que tenía que exprimirle al día. Ahora, mis ojos se iban directamente a la ventana, al cielo. Me quedaba un rato mirando los colores del amanecer, si había nubes, si el aire estaba quieto. No lo hacía para planificar la jornada, lo hacía solo por mirar, por ser testigo. El sabor de la comida también cambió. Un simple tomate de mi huerta, que antes me comía sin pensar, ahora era un milagro en mi boca. Pensaba en la pequeña semilla, en el agua que lo había alimentado, en el sol que lo había hecho madurar, y en esa lluvia, en esa gota de agua que yo no podía crear ni ordenar. Cada bocado era un acto de gratitud. Mis manos lo habían plantado, sí, pero no lo habían creado. Yo solo era el último eslabón de una cadena larguísima y misteriosa, y sin embargo, aún me quedaba por enfrentar el mayor de mis fantasmas. Una noche, cenando unas simples patatas guisadas, vi a María, mirándome. Tenía esa expresión suya, esa mezcla de preocupación y cariño. Dejé el tenedor en el plato. ¿Qué?, le pregunté. Ella negó con la cabeza y sonrió un poco. Nada, dijo. Es solo que pareces otro. Y en ese momento la entendí. Entendí su fe, sus domingos en la iglesia, su paciencia infinita conmigo y mi soberbia. No es que de repente yo creyera en su Dios de los rezos y las estampitas. No, pero entendí que ella siempre había sabido que había algo más, algo que mis manos no podían abarcar. La miré de verdad, quizá por primera vez en años. No a la mujer que me hacía la comida y me lavaba la ropa, sino a ella, a María. Vi una fuerza en ella que mi orgullo me había impedido ver, una sabiduría tranquila que no necesitaba demostrar nada. Alargué la mano por encima de la mesa y le cogí la suya. Estaba áspera, como la mía, una mano trabajadora, pero en su tacto había una calidez que yo estaba empezando a descubrir. No dijimos nada más en toda la cena, no hizo falta. Pasaron semanas hasta que me atreví a acercarme al cobertizo. Allí estaba, el tractor. Lo habían reparado, estaba limpio, parecía nuevo, pero yo sabía lo que había debajo de esa pintura. Sabía el crujido del metal, el peso de su cuerpo sobre el mío. El olor a gasoil y a grasa me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me temblaban las manos. Por un momento quise dar media vuelta y no volver a mirarlo jamás. Pero esa voz resonó en mi cabeza, tan clara como aquella noche. Tú has cultivado la tierra. Respiré hondo. Tenía que hacerlo. Era mi herramienta, mi forma de vida. Cojeando me acerqué y pasé una mano por el guardabarros frío. Era solo hierro, una máquina. El orgullo, la soberbia que casi me matan, eso no estaba en el motor, estaba en mí. Y eso era lo que tenía que cambiar. Subir a la cabina fue un suplicio. Mi pierna mala no respondía bien, y cada movimiento era una agonía.
Pero cuando por fin me senté en el asiento del conductor, el que había sido mi trono, no sentí poder, sentí respeto. Ya no trabajo contra el tiempo, sino con él. Ya no lucho contra la tierra, colaboro con ella. Cuando una tormenta amenaza, ya no siento la rabia de una batalla perdida, sino la necesidad de ponerme a cubierto y esperar. Porque he aprendido que no soy el dueño. Soy como mucho el jardinero, un invitado privilegiado en un jardín que no es mío. Sigo siendo un hombre de campo, rudo y de pocas palabras. Mis manos siguen agrietadas y mi espalda dolorida al final del día. Pero cuando me lavo, la cara en la pila, el agua fría ya no es solo agua, es un recordatorio. Y cuando miro mi reflejo en el espejo, veo las mismas cicatrices de siempre, y algunas nuevas, pero los ojos que me devuelven la mirada ya no son los de un rey, son los de un hombre que ha vuelto de muy lejos. Aprendí de la forma más dura que la verdadera fuerza no está en doblegar la vida a tu voluntad, está en saber recibirla. Claro, aquí está el bloque final de la narrativa, continuando directamente desde el contexto, proporcionado y siguiendo todas las reglas. Saber recibirla. Qué fácil suena decirlo ahora, pero me costó la vida, o casi, aprender esa lección. Antes, la lluvia era el enemigo, una cuenta atrás que me llenaba de rabia, una carrera que tenía que ganar. Ahora, cuando el cielo se oscurece y el viento trae ese olor a tierra mojada, a veces me siento con María en el porche. Ella no dice nada, yo tampoco. Solo nos quedamos ahí, escuchando el sonido del agua al golpear el tejado y al hundirse en el campo. Y en ese silencio, te juro que hay más verdad que en todas las palabras que dije en mi vida. Mis manos hacen lo mismo de siempre. Agarran la azada, giran la llave del tractor, recogen el fruto. Pero mi cabeza ya no está en la misma guerra. Trabajo con un ritmo distinto, como si estuviera manteniendo una conversación con la tierra en lugar de darle órdenes. Me fijo en cosas que antes ni veía, la forma en que un brote se abre paso, el color exacto del suelo después de llover, la paciencia de una raíz. Son tonterías, supongo, pero ahora me parecen lo único importante. Y aunque parezca mentira, la cosecha nunca ha sido mejor. El granero está más lleno que nunca, pero el verdadero milagro no estaba en el granero. Hay noches en que me despierto de golpe, con el corazón en la garganta, y casi puedo sentir el peso del hierro sobre mi pecho otra vez, el frío, el olor a gasoil, la impotencia. Y entonces, justo cuando el pánico amenaza con ahogarme, recuerdo esa calma, recuerdo esa figura al final del sembrado, y esa voz que no era una voz, no era un sueño, lo sé, fue más real que el dolor, más real que el tractor, fue una verdad que se me metió dentro y que ya nunca se ha ido. Ya no discuto con María sobre su fe y mi trabajo. El otro día me encontró quieto en mitad del campo, simplemente mirando las nubes que se juntaban en el horizonte. Se acercó despacio, sin hacer ruido, y solo me puso una mano en el hombro. No me preguntó nada, no hizo falta. Lo entendió todo sin que yo dijera una sola palabra. En esa caricia estaba el perdón por todos los años de mi ceguera. Aquel hombre que se reía de los que miraban hacia arriba, el que creía que su fuerza nacía y moría en sus callos. Ese hombre murió aplastado esa noche de octubre, y el que volvió, este que cojea un poco al andar y tiene más cicatrices en el alma que en la piel, es diferente. He vuelto a tocar cada pieza de ese tractor, a sentir su motor vibrar bajo mis pies, pero hay algo que nunca volveré a sentir, esa soberbia, esa locura de creerme el centro de todo, el dueño. Ahora sé que soy una pieza más, una muy, muy pequeña. Mis manos pueden sembrar la semilla, sí, pueden guiar el arado y abrir el surco, pero no pueden ordenarle al sol que salga, ni susurrarle a una nube que llore sobre mi campo. No voy a la iglesia los domingos, no. Mi iglesia es esta tierra al amanecer, cuando la niebla todavía duerme sobre los surcos. Mi oración es el vapor que sale de mi boca con el primer frío de la mañana. Y mi fe es la certeza de que no estoy solo en esto. Es la gratitud, te juro, una gratitud tan grande que a veces me quema por dentro. Ya no enseño mis manos agrietadas como si fueran medallas de una guerra ganada. Ahora son solo la prueba de que se me ha permitido colaborar. Sigo siendo un hombre de tierra, pero ahora sé que la tierra mira al cielo.